Los elementos fundamentales que componen el condicionamiento instrumental o que forman parte del condicionamiento instrumental son básicamente tres. Por un lado tenemos la respuesta instrumental, es decir, la conducta, y por otro tenemos el reforzador instrumental, es decir, las consecuencias o la consecuencia derivada de que se haya emitido esa conducta. A estos dos elementos hay que sumarle un tercero, que es la propia relación que mantienen tanto la respuesta como el reforzador. Es decir, además de la respuesta y el reforzador, como elementos individuales que conforman parte del paradigma del condicionamiento instrumental, tenemos que considerar también como elemento fundamental la propia relación que mantienen la respuesta y el reforzador. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver, o podríamos considerar una respuesta instrumental, el picoteo de una paloma, que le permite tener acceso, o como consecuencia, implica la aparición de granos de comida. La aparición de esos granos de comida, cada vez que se realiza esa conducta de picoteo, lo que harán será reforzar la propia conducta y se irá incrementando la conducta de picoteo para, con el transcurrir del tiempo, seguir obteniendo el reforzador. Sin embargo, como ya sabemos, el paradigma del condicionamiento instrumental no se limita o no queda restringido a situaciones de laboratorio, sino que en la vida diaria hay multitud de situaciones en la vida diaria en las que se puede observar o se puede identificar patrones o asociaciones entre respuestas y consecuencias de la conducta, como por ejemplo pudiera ser si como consecuencia de que un niño estudie un número determinado de horas o de minutos, posteriormente le permitimos acceder a un videojuego. En este caso, la conducta del niño, estudiar durante un periodo determinado, sería la respuesta instrumental, y como consecuencia de esa respuesta, como se ha emitido y se ha realizado la conducta que se considera necesaria para obtener el reforzador, aparece ese reforzador instrumental que va a ir incrementando la probabilidad de que esa conducta o la frecuencia de la conducta vaya aumentando. Dicho de otro modo, si la conducta del niño implica un resultado que en este caso es apetitivo para él, como es jugar a una consola un periodo determinado de tiempo, esa consecuencia va a provocar que en el futuro el niño aumente el tiempo de estudio, siempre y cuando, como consecuencia de ese tiempo de estudio, se le permita acceder a ese videojuego o a esa consola. Por lo tanto, las situaciones de condicionamiento instrumental, como ya sabemos, no quedan limitadas a situaciones de laboratorio, sino que, como decíamos, se pueden observar en multitud de circunstancias en nuestro día a día. Por lo tanto, tenemos como elementos fundamentales del condicionamiento instrumental, decíamos, la respuesta, es decir, la conducta, el reforzador, es decir, las consecuencias de la conducta, y una relación que se establece entre esa respuesta y ese reforzador. No obstante, cada uno de estos elementos se asocia a distintas características o a distintas situaciones que debemos considerar para tener una comprensión o para lograr alcanzar una comprensión completa de hasta qué punto estas variables pueden influir en el establecimiento de una asociación de este tipo. Respecto a la respuesta tenemos, por ejemplo, la variabilidad y la pertinencia o la relevancia de la propia respuesta como factores que debemos considerar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de variabilidad? El tipo de asociación o la fuerza con la cual se va a establecer esa asociación o la fuerza con la cual se va a mantener la conducta va a depender, entre otras cosas o entre otras variables, de la variabilidad de la respuesta. Circunstancialmente o inicialmente, en los capítulos que hemos visto hasta ahora, normalmente hemos asociado el condicionamiento instrumental a situaciones en las cuales la conducta cada vez es menos variable. Por ejemplo, en contextos de laboratorio, en el inicio de un experimento, ya sea con ratas, con palomas o con cualquier otro animal, normalmente en una caja de Skinner, en paradigmas de condicionamiento operante, inicialmente durante esos experimentos los animales realizan muchas conductas diferentes, pero cuando aprenden a realizar la conducta operante o la conducta de interés que les permite, por ejemplo, tener acceso a comida, lo que van a hacer durante o la mayor parte del tiempo que estén en la caja va a ser realizar exactamente o precisamente la conducta que les permite comer y no otras. Entonces, en esas situaciones la variabilidad de la conducta del animal se va a ir reduciendo.
Esto no significa que esta situación se vaya a producir en todos los casos. De hecho, el condicionamiento operante lo que permite es enseñar o permite generar situaciones en las cuales lo que se premia o lo que va a implicar la presencia de un estímulo apetitivo sea precisamente un aumento en la variabilidad de la conducta. Podemos, por lo tanto, por ejemplo, podemos reforzar a un animal o darle acceso a comida o acceso a otro o cualquier otro estímulo que consideremos apetitivo, por ejemplo, cuando realiza respuestas diferentes en el tiempo, cuando no repite una misma respuesta. El animal en este caso va a aprender que emitiendo dos respuestas iguales de manera consecutiva no va a recibir la comida y por lo tanto estaríamos utilizando el condicionamiento instrumental para generar o para promover la presencia o la aparición de respuestas cada vez más variables. Respecto a la otra característica asociada con la respuesta que va a emitir el sujeto o con la conducta, tenemos la relevancia y la pertinencia. Son dos conceptos que hemos visto en vídeos anteriores y en capítulos anteriores del manual y, como ya sabemos, son dos conceptos que se relacionan con el grado de asociación que se puede establecer entre la respuesta y el contexto o la situación en la cual se produce el condicionamiento instrumental, digamos, en situaciones fuera del laboratorio, sino de manera natural. Por ejemplo, sabemos que determinadas conductas, por ejemplo, las conductas de picoteo en las palomas se asocian con situaciones en las cuales van a obtener como reforzador granos de comida. Sin embargo, en situaciones en las cuales el reforzador, por ejemplo, es tener acceso a una pareja del sexo contrario para poder copular, en ese caso las respuestas que va a emitir el sujeto en la naturaleza no son precisamente las de picoteo. Por lo tanto, si queremos reforzar o queremos utilizar como reforzador elementos que forman parte de esas conductas innatas y al mismo tiempo pues, estamos exigiéndole o estamos asociando la presencia de esos reforzadores con respuestas o con conductas que son similares a las que el propio animal daría fuera del laboratorio, va a ser más fácil que se produzca el condicionamiento. Sin embargo, si tratamos de utilizar reforzadores de una naturaleza, por ejemplo, utilizar comida como reforzador y pretendemos enseñar o asociar la presencia de comida con respuestas que no son muy congruentes o no son pertinentes en ese contexto y que normalmente en la naturaleza el animal no emite nunca en relación con la comida, va a ser más difícil que se produzca esa asociación y que se genere el condicionamiento, la situación de condicionamiento instrumental. El segundo elemento que hemos visto es el reforzador de la conducta, es decir, la consecuencia de la conducta, el elemento o el estímulo que hace que esa conducta se incremente o disminuya en el tiempo. En este caso, las variables que podemos asociar a este elemento serían respectivamente la cantidad de reforzador, la calidad del reforzador y, muy interesante y muy importante también, los cambios que se pueden producir en relación a estas dos variables. Cambios que se pueden producir respecto a la recepción de un reforzador de determinada cantidad en un mismo experimento a través del tiempo, o cambios respecto a la calidad del reforzador que pueden ocurrir también. He dicho antes o estaba mencionando ahora un experimento determinado, pero insisto en que se pueden cuantificar estas variables, se pueden manipular estas variables o utilizar estas variables también en un contexto natural. Por ejemplo, hemos visto antes que la situación de un niño que se estudiaba, puesto como ejemplo, recibía o se le permitía el acceso a un determinado número de minutos jugando a la consola. Bien, como es obvio y como todos podemos imaginar, cuanto más tiempo de acceso le demos al niño a esa consola, después de haber estudiado, más fácil será que el niño estudie. No es lo mismo prometerle o darle acceso a 10 minutos de consola que a 30 minutos. Si le damos acceso a 10 minutos, probablemente estudie, pero si le damos acceso a 30 minutos de consola, va a ser todavía más fácil y va a estar más motivado para estudiar, ¿no? Lo mismo puede decirse respecto a la calidad del reforzador. Imaginemos que este niño, que hemos visto antes y que estaba estudiando, tiene una colección de videojuegos en su casa, pero hay uno de ellos que es su favorito. Entonces no será lo mismo que le demos acceso a esa consola durante un periodo de tiempo determinado y restringamos el uso de la consola a un juego determinado, o que le dejemos elegir el juego que más le gusta, o que directamente le prometamos que puede jugar al juego que es su favorito.
En este caso queda claro que en circunstancias normales, a mayor cantidad de reforzador, más fácil será que se produzca el condicionamiento y cuanto mayor sea la calidad de ese propio reforzador para el propio sujeto, más fácil será también que se produzca el condicionamiento instrumental. Hablábamos ahora antes de distintos cambios que se pueden producir en cuanto a la recepción por parte del sujeto de un reforzador en las dos variables, tanto respecto a la cantidad como a la calidad. Imaginemos que a este niño, que inicialmente le hemos prometido que puede jugar 10 minutos a la consola si estudia media hora, posteriormente le decimos que si después de 3 días o 4 días o una semana, ateniéndose a este programa de reforzamiento, la segunda semana lo que vamos a hacer va a ser prometerle en lugar de o darle acceso no 10 minutos, sino 30. En esta situación lo que estaría ocurriendo es que durante la primera semana, si el niño estudia durante media hora, recibe o tiene acceso a 10 minutos de consola, y la segunda semana, si sigue estudiando media hora, ya no va a tener 10 minutos, sino que va a tener 30. En estas circunstancias se daría una situación que se denomina normalmente contraste positivo, es decir, para el sujeto es mucho mejor y es mucho más deseable o más apetitivo jugar 30 minutos a la consola que solo 10. Y estamos pasando de una situación que era beneficiosa a otra situación que es todavía más beneficiosa. En estas circunstancias, la conducta del sujeto se incrementaría, la conducta operante, es decir, la conducta de estudiar. Puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que inicialmente le demos 30 minutos de acceso a la consola después de haber estudiado 30 minutos durante la primera semana y la segunda semana reduzcamos esos 30 minutos de acceso a la consola a solo 10. En esta situación, que es la contraria a la que acabamos de ver ahora, la situación se denominaría contraste negativo y se llama así porque a ojos del sujeto, lógicamente, la situación se ha producido un cambio que a él le perjudica. Antes tenía más tiempo de consola y ahora se lo estamos reduciendo. En estas circunstancias, en una circunstancia como esta, lo más habitual es que la respuesta del sujeto se reduzca, es decir, que el niño en este caso no estudie tanto. Por lo tanto, tanto respecto a la calidad como a la cantidad pueden ocurrir estas situaciones de contraste. He puesto los ejemplos con la variable cantidad, utilizando el número de minutos de acceso a la consola, pero podría ocurrir también con respecto a la calidad, con el ejemplo que he puesto de jugar a su juego favorito o a otros diferentes. El contraste, la situación de contraste se daría igualmente. Estas son las variables que hemos revisado, hasta ahora son las variables relacionadas con la respuesta instrumental y con el reforzador instrumental. Quedaba un último elemento que componía o que se consideraba fundamental en situaciones o en el paradigma del condicionamiento instrumental, que era la relación entre la respuesta y el reforzador. Y aquí tenemos dos variables adicionales que son fundamentales. Por un lado tenemos una relación de naturaleza temporal entre la respuesta y el reforzador y otra relación de contingencia. La relación temporal refiere al tiempo que transcurre desde la emisión de la respuesta o la aparición de la conducta y la aparición del reforzador, o el tiempo que tarda, digamos, en producirse la consecuencia una vez que se ha emitido la conducta. Y respecto a la contingencia asociada a la relación entre la respuesta y el reforzador se refiere a hasta qué punto es necesario que se emita esa respuesta para obtener a cambio ese reforzador, para que se produzca esa consecuencia. Centrándonos más concretamente en cada una de esas variables, para resumir tenemos, por un lado, respecto a las variables asociadas a la respuesta instrumental, hablamos de variabilidad y la idea sería que el reforzamiento puede incrementar la variabilidad de la respuesta, como he comentado al inicio de este vídeo. Y otra cuestión importante, si esa variabilidad no se va a reforzar explícitamente, es decir, si no reforzamos al sujeto para que emita respuestas diferentes, sí que es cierto que las respuestas del sujeto van a ser cada vez más estereotipadas. Es decir, si teníamos una rata en una caja de Skinner que debía pulsar una palanca para recibir comida y no reforzamos explícitamente la variabilidad de la conducta o la variabilidad de su respuesta, lo que va a hacer la rata la mayor parte del tiempo va a ser efectivamente pulsar esa palanca para obtener comida. Por lo tanto, va a ser una respuesta muy estereotipada. La siguiente característica de la respuesta asociada a la respuesta instrumental era la pertinencia de la respuesta. Y como comenté antes también, determinadas respuestas son naturalmente pertinentes en un contexto, digamos, no en un contexto de laboratorio, sino en un contexto natural.
debido a la historia evolutiva del sujeto. Os remito aquí a la situación o el ejemplo que he puesto antes, en la cual se relacionaba la conducta de picoteo con la recepción de comida o asociada a la presencia de un estímulo apetitivo como puede ser la comida. En teoría, una conducta determinada no va a poder reforzarse si no está de alguna manera ligada de forma natural al repertorio conductual del sujeto. Lo que pasa es que también sabemos que se pueden lograr conductas que no tienen absolutamente nada que ver con las que daba el sujeto inicialmente en la vida natural. No tenemos más que pensar, por ejemplo, en las situaciones en circos y en lugares en los cuales a distintos animales se les utiliza o se les enseña a realizar determinadas acciones o determinadas conductas como espectáculo, y normalmente no tienen absolutamente nada que ver con lo que cabe esperar que sea una conducta normal en ese sujeto. No obstante, este aprendizaje, cuanto más se aleje la conducta de lo que es normal en el sujeto, lógicamente más va a tardar en producirse ese aprendizaje y más costoso va a ser. Teníamos a este respecto, sí que me gustaría hacer un inciso relacionado con la teoría de los sistemas de conducta que hemos comentado varias veces, y el efecto que puede tener esta teoría o hasta qué punto puede explicar la teoría de los sistemas de conducta las restricciones del condicionamiento instrumental a la hora de asociar una conducta determinada con la presencia o con la aparición de un refuerzo. Sabemos de temas anteriores que pueden emitirse dos tipos de conductas diferentes: la conducta apetitiva, que pone al sujeto en contacto con el estímulo, y por último la conducta consumatoria, que sería la conducta final en la cual el sujeto realiza o logra, en el caso por ejemplo del sistema de conducta de la comida, la conducta consumatoria sería comer realmente y satisfacer su necesidad de alimentación. Imaginemos que una situación en la cual la conducta apetitiva se divide en una fase de búsqueda general y una fase posterior de búsqueda focalizada, por ejemplo, de pareja. Imaginemos un animal determinado que quiere reproducirse, por lo tanto se va a activar su sistema conductual asociado a la reproducción, y la conducta apetitiva va a implicar todas las acciones que tiene que realizar ese sujeto o este animal para lograr contactar con un animal de la misma especie y sexo contrario. En primer lugar, habría una fase de búsqueda general, es decir, búsqueda de un lugar en el cual hay altas probabilidades de encontrar una posible pareja sexual, y posteriormente una búsqueda focalizada, es decir, una vez colocado, o una vez situado, o una vez alcanzado esa zona en la cual es muy probable encontrar para este animal una posible pareja sexual, tendría que buscar esa pareja sexual. Una vez detectada la posible o la candidata o candidato a pareja sexual, se podría producir la respuesta consumatoria, que en este caso sería la cópula. Esta situación refleja, como decíamos, las posibles conductas de un organismo determinado en búsqueda de reproducción o de poder reproducirse según la teoría de los sistemas de conducta. Y como sabemos de temas previos, en este caso la conducta, en el caso del condicionamiento clásico del tema anterior, la conducta se podría considerar, la conducta consumatoria, es decir, la cópula, se podría considerar un estímulo incondicionado. Y dependiendo de en qué situación o en qué momento nosotros utilizásemos un estímulo condicionado, se iba a producir una asociación entre esa conducta determinada y la presencia del estímulo incondicionado. Como hay dos etapas o dos fases diferentes de conducta apetitiva, también habría dos posibilidades distintas de momentos en el cual presentar un estímulo condicionado y asociar ese estímulo condicionado con el estímulo incondicional. Si se recuerda el capítulo anterior, el capítulo 3, sobre condicionamiento clásico, queda claro que dependiendo de en qué momento aparezca el estímulo condicionado, la respuesta del sujeto, previa a la aparición del estímulo incondicional, va a ser diferente. Esta mención al condicionamiento clásico viene a colación porque cuando hablamos de condicionamiento instrumental, el sistema o la teoría de sistemas de conducta lo que implicaría sería que lo que antes llamábamos estímulo incondicionado, en este caso podría considerarse el reforzador. En el ámbito del condicionamiento instrumental, para este sujeto, la cópula sería un reforzador asociado a
haber realizado correctamente una serie de conductas previas. Entonces, de la misma manera que en el condicionamiento clásico vimos que el momento en el cual apareció un estímulo condicionado, esa situación ejercía una influencia respecto a la posible conducta del sujeto, en el caso del condicionamiento instrumental ocurre lo mismo. Y no es lo mismo pedir por tanto, a un sujeto, o tratar de enseñar a un sujeto a realizar una conducta determinada cuando se está interfiriendo con un sistema de conducta. Tanto en la fase de búsqueda general como en la fase de búsqueda generalizada hay una serie de conductas innatas, o de respuestas innatas, que el animal no ha aprendido, que son, como digo, totalmente innatas y que nosotros estamos tratando de interferir. A este fenómeno, a esta interferencia que realiza el conocimiento innato del sujeto respecto a lo que nosotros tratamos de enseñarle, es lo que se denomina arrastre instintivo o deriva instintiva, dependiendo de cuál sea la edición del manual que estemos utilizando. Y lo que hace es llamar la atención respecto al hecho de que existen una serie de restricciones respecto a qué podemos enseñar o qué no podemos enseñar a un animal, y hasta qué punto, digamos que la información o el conocimiento que tiene innato va a perjudicar o va a hacer más o menos difícil que se produzca el aprendizaje. Respecto al reforzador instrumental, hablamos previamente, o hemos hablado antes, de la variable cantidad o magnitud. Normalmente, en líneas generales, cuanto mayor sea la cantidad de reforzador o cuanto mayor sea su magnitud, más fácil va a ser que se produzca el condicionamiento. Y como puede verse en esta diapositiva, existe un efecto relacionado con los posibles cambios en la calidad o en la magnitud del reforzador que hemos mencionado antes, que son el contraste positivo y el contraste negativo. Por último, teníamos la relación entre la respuesta y el reforzador, y hemos comentado que existían dos posibles relaciones, una relación de naturaleza temporal y otra de naturaleza causal. En este último caso hablamos de contingencia. La relación temporal implicaba o se definía como el tiempo que transcurría desde la presencia de la respuesta o la emisión de la respuesta y la aparición del reforzador. Y en este caso, en el caso de la relación temporal, hay una situación que es especialmente interesante o relevante, que es la situación en la cual hablamos de contigüidad temporal. Contigüidad temporal se refiere a, en el momento en el que termina la conducta, o se realiza esa conducta, inmediatamente aparece la entrega del reforzador. No hay ninguna demora en la entrega del reforzador. Esta situación se denomina contigüidad temporal. Y por último teníamos la posible relación causal entre la respuesta y el reforzador. Hemos mencionado que el grado, que una relación causal perfecta entre la respuesta y el reforzador no es suficiente para que se produzca la respuesta instrumental, sino que la influencia de la relación temporal hay que tenerla en cuenta también. Solo con que a la realización de una conducta le siga una consecuencia determinada no es suficiente. Esa consecuencia tiene que estar lo suficientemente próxima en el tiempo de la propia respuesta como para que se produzca el condicionamiento instrumental. Pues hasta aquí está nuevo vídeo relacionado con el capítulo 4 del manual.